Las hermanas gemelas negras desaparecieron en 2004. 20 años después, solo una regresó. Iban caminando a la tienda como siempre lo hacían. Tenían 15 años, gemelas inseparables desde que nacieron. Se detuvieron a comprar algo de comer. Fueron vistas subiendo a un sedán blanco. Y luego, nada. No hubo alerta Amber, ni una investigación que llegara a algún lado. Durante 20 años, su madre mantuvo encendida la luz del porche, hasta que una mañana de 2024, una mujer descalza, sin identificación, se desplomó al costado de una carretera. Susurró una sola frase. Ella no logró salir. Eran adolescentes, pero se movían por Brookfield como si fueran adultas. No porque quisieran, sino porque no les quedaba otra opción. Janice y Jamila Walker habían crecido rápido en los apartamentos Stanton Court, uno de los barrios más difíciles, donde todos sabían tu nombre, pero no todos te trataban bien. Pero se tenían la una a la otra, esa era la regla. Donde veías a Janice, veías a Jamila. Una era callada, la otra ruidosa, una curiosa, la otra decidida. No eran idénticas, pero su conexión sí lo era. Dormían lado a lado en un colchón chirriante, compartiendo sueños en la oscuridad, sabiendo desde temprano que nadie iba a venir por ellas, a menos que se buscaran entre ellas. La tarde del 21 de marzo de 2004, las gemelas salieron de la escuela Adams Middle con su rutina habitual. Cortaron camino por Taylor Avenue, bajaron por la calle 9 y se dirigieron al apartamento de su prima, Keisha. Ella tenía televisión por cable, pizza congelada, y las chicas estaban enganchadas con 106 and Park. Se quedaron más tiempo del debido. El sol comenzaba a ponerse, pintando las aceras de color ámbar. Era jueves y las farolas aún no se encendían, pero Simone Walker, su madre, las esperaba en casa. Las chicas recogieron sus cosas y se despidieron. Antes de irse, pasaron por el apartamento de su hermana mayor, Nia, que vivía a unos metros. Le pidieron que las acompañara de regreso. Nia dijo que no podía, estaba peinando a su bebé. También le preguntaron a Keisha, pero ella estaba agotada. No se preocuparon. Habían hecho ese camino 100 veces. Eran menos de 2 kilómetros. Lo conocían. Siempre iban juntas. Su última parada antes de regresar fue la gasolinera King & Go de la calle 9. Era su lugar favorito. El hombre detrás del mostrador las conocía por nombre. Jamila compró unas papas picantes. Janice tomó un refresco de uva. Pagaron con billetes arrugados y se despidieron. Las cámaras de seguridad las captaron saliendo a las 6:43 p.m. Entonces ocurrió. Un sedán blanco Ford se detuvo en el estacionamiento justo cuando las chicas salían. El auto frenó suavemente. La ventanilla del pasajero se bajó. Las chicas dudaron, se miraron y caminaron hacia el coche. Jamila se inclinó para hablar con el conductor. Janice se quedó cerca, de espaldas a la cámara. Después de una pausa, la puerta trasera se abrió. Subieron. El sedán arrancó con calma, como si fuera cualquier viaje más por la ciudad. Fue la última vez que alguien vio a las gemelas Walker. De regreso en casa, Simone llegó de su turno en la residencia médica Pine Ridge a las 7:30 p.m. Estaba cansada, con los pies adoloridos, el uniforme impregnado con olor a desinfectante y manteca de cacao. Esperaba encontrar a las niñas adentro, viendo dibujos animados o discutiendo por quién dejó la luz del baño encendida. Pero el apartamento estaba en silencio, las camas sin tocar, el aire demasiado quieto. Al principio pensó que se habían quedado mirando televisión con Nia, pero cuando la llamó y Nia le dijo que ya se habían ido, algo se torció dentro de ella. Simone empezó a llamar a todos, primos, amigos, la escuela. Nadie las había visto. Agarró su abrigo y caminó la ruta entera.
desde Stanton Court hasta la gasolinera y de regreso. Recorrió aceras, arbustos, callejones. Gritó sus nombres en la noche. La gente la observaba desde los porches. Algunos preocupados, otros confundidos, otros simplemente cansados de oír sobre problemas. A las 10:00 p.m. estaba en la oficina del departamento del sheriff del condado Edgewood, llenando un reporte de personas desaparecidas. El oficial en el mostrador, un joven blanco con corte militar, escribía mientras ella hablaba. Chicas de 15 años, gemelas, vistas por última vez en la gasolinera, sin antecedentes de fuga, estudiantes responsables. Simón alzó la voz. Mis hijas no se escapan. Él la sintió, pero respondió lo que ella ya sabía. Probablemente están desahogándose. Los adolescentes hacen eso. Simón insistió. Mis hijas no son así. Estaremos atentos, dijo él, ya atendiendo la siguiente llamada. Al día siguiente, Simón volvió a la gasolinera con un volante impreso en su vieja computadora. El empleado las reconoció de inmediato. Dijo que sí, que las había visto la noche anterior. Compraron papas y refresco, todo normal. Simone le rogó que revisara las cámaras. Él accedió. Ella vio la cinta con manos temblorosas. Ahí estaban, sus niñas, riendo, hablando, 2 chicas camino a casa. Gritó cuando las vio subir al coche. La policía se llevó la grabación, pero no emitió una alerta Amber. Dijeron que no cumplía los requisitos. No había evidencia de un secuestro. Tal vez estaban con alguien que conocían. Tal vez volverían. Simón sabía que no. No durmió esa noche, ni la siguiente. Se quedó en la mesa de la cocina, mirando la puerta, que nunca se abrió. 2 días después de la desaparición, un cazador llamado Everett Johnson caminaba por un sendero boscoso más allá del límite del condado. Era una zona poco transitada, cubierta de maleza. No esperaba encontrar nada más que huellas o un nido de ardillas, pero en un claro junto a un camino de tierra olvidado, vio algo extraño bajo las agujas de pino. Un sedán Ford blanco. Estaba oculto entre ramas y tiempo. Las puertas no estaban cerradas. El interior olía a humedad y óxido. Las llaves seguían en el encendido. No había sangre ni señales de lucha, pero sí algo más. 2 mochilas escolares en el asiento trasero, una rosada, otra azul marino. En la mochila rosada había un cuaderno con el nombre Janice Walker en letras grandes, una hoja de matemáticas a medio terminar. La azul contenía una chaqueta vaquera, un estuche con lápices y un pequeño frasco de spray corporal. Vendos, el portavasos, una botella de soda de uva medio llena. El cazador retrocedió con el corazón acelerado. Llamó a la policía. En pocas horas llegaron patrullas y cintas amarillas. Las luces iluminaban la línea de árboles. Y de pronto, la investigación que todos habían ignorado se volvió real. El Ford blanco fue rastreado a nombre de Donald Granger, un antiguo vecino de Simón. No vivía en Brookfield desde hacía años, pero los residentes mayores lo recordaban bien. Era un hombre callado, amable, ayudaba con las compras. Había llevado a Simone a sus citas médicas cuando las niñas eran pequeñas. Luego desapareció de la ciudad en 1998, sin explicación. Cuando Simone escuchó el nombre, se derrumbó en su sala. Lo recordaba. El hombre que saludaba a sus hijas desde el porche, que les dio paletas un verano. El hombre al que le pidió que no se acercara tanto cuando Yamila dijo que olía raro. Ahora su auto aparecía abandonado con sus pertenencias. Pero Granger no estaba por ningún lado. La detective Erin West, nueva en el departamento entonces, notó cómo el caso cambiaba. De ser un archivo de baja prioridad, pasó a ser otra cosa. El hallazgo del coche confirmaba que las chicas no se habían ido por su cuenta. Habían estado en ese vehículo, estaban con alguien en quien confiaban,
y luego se desvanecieron. Aún así, no se emitió ninguna alerta Amber. El departamento citó problemas de jurisdicción, la demora en encontrar el coche, la falta de pruebas de secuestro. Dijeron que era política, no negligencia. Pero para Simón era claro. Habían decidido no actuar desde el primer día. Sus hijas eran negras, de viviendas públicas, criadas por una madre soltera. No vieron un caso, vieron una estadística. En las semanas siguientes, voluntarios recorrieron vecindarios, tocaron puertas y buscaron en los bosques cercanos al lugar donde se encontró el auto. Algunas personas compartieron historias vagas. Alguien dijo haber visto un coche similar fuera de una tienda la semana anterior. Otra mujer afirmó haber visto a las gemelas en otra parte de la ciudad 2 días después de su desaparición. Ninguna pista llevó a nada. Las mochilas fueron examinadas en busca de huellas. Ninguna coincidía con personas fuera del hogar. La botella de refresco tenía huellas parciales, pero borrosas. Los detectives no pudieron determinar si las niñas habían sido forzadas a subir al auto o si lo hicieron voluntariamente. Solo sabían que las mochilas no fueron tiradas. Fueron colocadas con cuidado, como si alguien quisiera que las encontraran, o como si alguien se hubiera ido apurado. El interés mediático se desvaneció rápido. Algunos canales locales transmitieron segmentos cortos. Un presentador pronunció mal el nombre de Yamila, otro usó fotos equivocadas. Un miembro del Consejo Municipal prometió recursos. Y luego, nada. Para la tercera semana, la mayoría de los carteles ya se habían despegado de los postes o se habían borrado con la lluvia de primavera. Dentro del hogar Walker, el tiempo se movía de otra forma. Simón pasaba las mañanas en el porche mirando cada auto que pasaba. Hablaba con vecinos que ofrecían palabras amables y cazuelas de comida. Caminaba por el pasillo en las noches, esperando oír pasos que nunca llegaban. Seguía cocinando la cena favorita de las niñas los jueves, pollo al horno con macarrones instantáneos y duraznos enlatados. Dejaba encendida la luz del porche cada noche. El cuarto de las niñas permanecía intacto. Sus pósters seguían en las paredes, sus zapatos aún alineados bajo la cama. Simón dejó de dormir en su cuarto y comenzó a dormir en el sofá, junto a la ventana, por si alguien tocaba. La detective West continuó trabajando el caso discretamente desde su escritorio. No estaba a cargo, pero archivaba notas internas, solicitaba acceso a los registros de personas desaparecidas de condados vecinos y mantenía los nombres de las gemelas en su tablero de casos. No tenía mucha autoridad, pero tenía una corazonada. Algo sobre Granger no le cuadraba. Una revisión de antecedentes mostraba que se había mudado a Florida en 1998, pero después no había rastro. Sin empleo registrado, sin dirección, sin renovación de licencia. Era como si él hubiese desaparecido incluso antes que las chicas. Simón estaba convencida de que había regresado. Lo decía en cada entrevista, en cada foro comunitario, en cada volante que repartía, que él volvió y nadie se dio cuenta, que volvió y se llevó a sus hijas. Pero no tenía pruebas, solo su instinto y el silencio como peso. Cuando llegó el verano, el número de voluntarios disminuyó. Cuando empezó el nuevo año escolar, ningún maestro preguntó por Janice y Yamila. El expediente fue archivado en otro cajón. No se presentaron cargos, no hubo arrestos, ningún avance. Solo 2 niñas desaparecidas y un auto lleno de fantasmas. Para cuando el verano se convirtió en otoño, los nombres de Janice y Yamila Walker prácticamente habían desaparecido de los titulares de Brookfield. Lo poco que atrajo el caso se disipó sin respuestas. El Ford blanco quedó en custodia detrás de la oficina del sheriff, desgastado por el clima, con etiquetas de evidencia, esperando cargos que nunca llegaron. El nombre de Granger desapareció de los labios de los investigadores, como si fuera humo.
sin arresto, sin comunicado, sin conferencia de prensa. Solo una frase repetida una y otra vez. La investigación sigue en curso. Pero para Simone no se sentía así. Se sentía como estar enterrada viva. Vio cómo las semanas se convirtieron en meses. Las búsquedas pasaron de docenas de personas a 3, luego a ninguna. Los medios que antes acampaban frente a su edificio dejaron de llamar. Los reporteros con libretas y micrófonos se mudaron a historias más llamativas. Historias con cierre. Nadie quería hablar de 2 niñas negras de un barrio pobre, sin pistas nuevas. Simone seguía hablando de ellas. Hablaba con cualquiera que quisiera escuchar. Visitaba iglesias en todo el condado y más allá. Se levantaba en asambleas comunitarias, repartía volantes hechos en casa con fotos escolares que ya estaban borrosas de tantas copias. Llevaba uno de los collares de sus hijas todos los días, uno con un pequeño planeta que Janice adoraba, y el otro con una cruz dorada que Yamila recibió a los 13 años. Los usaría hasta que volvieran. También mantenía su habitación tal como la dejaron. 2 camas con sábanas de dibujos animados y peluches acomodados con cuidado. Papeles escolares aún en la pared. Una hoja de tareas que Yamila había dejado a medio llenar con marcador rosado. Sus zapatos todavía alineados bajo la ventana. No era un altar, era un espacio reservado. Una señal para el universo de que no tenía esperanza, tenía convicción. Ellas regresarían. Pero la convicción puede sentirse como locura cuando el mundo olvida. En marzo de 2005, un año después de la desaparición, Simone estaba sola frente a la oficina del sheriff con una vela en un vaso de plástico, sin cámaras, sin prensa, solo ella. Encendió 2 velas y las colocó en las escaleras, una por Janice, una por Yamila. Cuando el viento las apagaba, las volvía a encender una y otra vez, hasta que alguien de adentro le pidió que se fuera. Ese mismo mes, el departamento del sheriff del condado Edgewood cerró el caso en silencio. No lo anunciaron. Solo rearchivaron los papeles y marcaron el expediente como inactivo por falta de pruebas. Una decisión administrativa. Simone no se enteró hasta meses después. Cuando lo supo, fue en persona. Caminó hasta el mostrador y preguntó si era cierto. El oficial de turno la miró con cansancio y dijo que no era algo personal, simplemente no había nada más que hacer. Simone respondió que nunca lo intentaron realmente. Él no dijo nada. Fuera de la estación, se derrumbó. Una transeúnte intentó ayudarla, pero ella la rechazó. Su dolor no quería consuelo, quería justicia. Para 2006, nadie hablaba ya de las gemelas Walker, ni en las noticias, ni en la junta escolar. Ni siquiera en Stanton Court, donde los niños empezaban a preguntar por qué sus nombres no estaban en el muro conmemorativo del centro comunitario. Simone seguía yendo cada semana a la gasolinera. Se paraba afuera por unos minutos, miraba hacia la calle donde apareció el sedán y susurraba los nombres de sus hijas como una plegaria. La detective West tampoco las olvidó. Ya no estaba asignada al caso, pero tenía una copia del cartel de desaparecidas clavado en la pared de su cubículo. Algunos días se sorprendía a sí misma mirándolo cuando debía estar trabajando en otros casos. Hacía solicitudes calladas de ayuda federal, revisaba bases de datos de casos sin resolver, buscaba conexiones. Pero sin testigos, sin Granger, sin cuerpos, no había mucho que pudiera hacer legalmente. Aún así, las mantenía cerca. Un día de 2007, mientras reorganizaba archivos, sacó el expediente Walker solo para revisarlo. Las fotos ya se veían amarillas. La cinta en la carpeta comenzaba a despegarse. Dentro encontró notas suyas escritas al margen. Preguntas que se había hecho una y otra vez. ¿Por qué Granger
regresaría después de irse en 1998. Tenía ayuda. ¿Era la primera vez que hacía algo así, o solo la primera vez que alguien se dio cuenta? Cuanto más leía, más hueco se sentía todo. El caso se había archivado como si el cierre fuera un trámite, pero el cierre requiere respuestas, y a Simón nunca le dieron una sola. Para 2010, el cabello de Simón ya comenzaba a encanecer. Caminaba más lento, hablaba más bajo, pero cada vez que contaba la historia, en iglesias, vigilias con velas o frente a desconocidos dispuestos a escuchar, su voz no temblaba. Mis hijas no se escaparon, las tomaron, y alguien sabe lo que pasó. La ciudad siguió adelante sin ellas. Nuevos edificios surgieron en el centro. Las viejas escuelas fueron demolidas o renombradas. El complejo de Stanton Court fue renovado. La gasolinera cambió de dueño. Una generación entera creció sin saber quiénes fueron Janice y Jamila. Pero Simón sí sabía. Sabía la hora exacta en que nacieron, lo que a cada una le daba miedo. ¿Cuál de las dos tenía un lunar detrás de la oreja izquierda? ¿Cuál siempre se hacía doble nudo en los cordones? Sabía cómo Jamila bailaba frente al espejo cuando creía que nadie la veía, y cómo Janice tarareaba mientras hacía la tarea. Sabía que no se habían ido por su cuenta, aunque ya nadie más lo creyera. El 21 de marzo de 2024, 20 años, exactos desde que Janice y Jamila desaparecieron en la calle 9, fue un lunes gris con un cielo parecido a algodón húmedo, estirado y pesado. Simone no horneó pastel ese día. Por primera vez en 20 años, no encendió una vela ni puso nuevos volantes. Se sentó a la mesa de la cocina con las manos sobre el regazo, esperando que el café terminara de gotear. No tenía intención de hacer nada especial. Ese año, el silencio pesaba más que la esperanza. Entonces sonó el teléfono. Era un número de Carolina del Sur que no reconocía. Su primera reacción fue dejar que entrara al buzón de voz, pero algo profundo, filoso e imposible de nombrar, la empujó a contestar. ¿Es usted Simón Walker? Sí. Creemos que tenemos a su hija. Simón no habló. No podía. Se quedó de pie en la cocina con el teléfono pegado al oído y las rodillas a punto de ceder. Una mujer había sido encontrada caminando descalza por el costado de una carretera cerca de Sumter, Carolina del Sur. No tenía teléfono ni cartera, solo una foto doblada en el bolsillo, mojada y descolorida, que mostraba a dos adolescentes, negras, sonriendo con uniforme escolar. Una enfermera en el hospital rural al que fue llevada notó la foto y la similitud. La mujer apenas hablaba. Cuando le preguntaron su nombre, solo dijo una palabra: Janice. Simón dejó caer el teléfono. Las siguientes horas pasaron como agua por una tubería rota, rápido, caótico, sin dirección. Condujo junto a su sobrina cruzando la línea estatal, con los nudillos blancos y el corazón golpeando tan fuerte que creyó que se le partiría el pecho. No podía respirar, no podía pensar. No sabía qué la esperaba. Cuando llegó al hospital, le pidieron que esperara afuera de la habitación. Un médico salió y habló con voz baja. Está extremadamente desnutrida. Estamos haciendo análisis de sangre y evaluaciones de trauma. Mentalmente está alerta, pero ha pasado por algo que aún no comprendemos del todo. Simone apenas escuchó. Empujó la puerta antes de que el médico terminara de hablar. La mujer en la cama no se parecía en nada a su niña, pero era ella. Janice estaba muy delgada, con el rostro hundido y el cabello corto y disparejo, como si se lo hubieran cortado sin cuidado. La piel reseca, los labios agrietados, los nudillos golpeados, pero sus ojos eran los mismos. En cuanto Janice la miró, le tembló el labio. «Mamá».
Simón no lloró. Se dejó caer en la silla junto a la cama y le tomó la mano como si tocara a un fantasma. Janice la apretó débilmente, como si temiera que su madre desapareciera si la soltaba. Ese primer día casi no habló. Dormía, miraba el techo, se dejaba limpiar y revisar por las enfermeras. Cuando le preguntaban qué había pasado, se giraba. Cuando una trabajadora social intentó hablar sobre los últimos 20 años, se cerró por completo. Pero al segundo día, cuando una enfermera le trajo avena y jugo de naranja y se sentó en silencio a su lado, Janice habló sin que se lo pidieran. Ella no logró salir. Eso fue todo lo que dijo. La detective Erin West recibió la llamada esa misma tarde. Se había retirado 2 años antes, pero su teléfono seguía sonando cada vez que un caso frío se reactivaba. Cuando escuchó el nombre Janice Walker, se le helaron las manos. Canceló sus planes e hizo el viaje de 3 horas por su cuenta. Al entrar en la habitación del hospital y ver a la mujer sentada, con las manos temblando en el regazo, casi llora. Janice no la reconoció, pero Erin la reconoció de inmediato. «Te hemos estado esperando», le dijo en voz baja. Janice asintió. En los días siguientes, un especialista en trauma fue asignado para ayudar a Janice a separar la memoria del silencio. La verdad no salió en línea recta, salió en fragmentos, susurros, dibujos y pesadillas. Recordaba una casa, un sótano, una puerta cerrada, a Yamila llorando por las noches, una voz masculina, el sonido de una cadena. Recordaba a Yamila planear, susurrarle cómo escaparían, qué haría cuando fueran libres. Janice recordaba tener miedo. Recordaba la noche en que Yamila lo intentó, el portazo, un grito, luego silencio. Después de eso nunca volvió a verla. El hombre la movió a otro lugar, luego a otro, le cambió el nombre, le dijo que nadie la buscaba. Le dijo que Yamila estaba muerta. Le dijo que si huía, acabaría igual. Durante mucho tiempo le creyó. Vivió en remolques, en cabañas, en casas vacías que olían a moho y lejía. Trabajó en cocinas y gasolineras con nombres falsos. Una mujer eventualmente la acogió y le dio un cuarto. Esa mujer murió el año pasado. Fue entonces cuando Janice huyó. Caminó durante días, durmió en el bosque, comió de la basura, no habló con nadie. Cuando llegó a la carretera cerca de Siller, simplemente siguió caminando hasta que sus piernas no dieron más. Alguien llamó al 911. Así fue como la encontraron. No tenía nada consigo, salvo la foto de ella y Yamila del último año escolar. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad. Sus huellas coincidían con los registros escolares antiguos. Todo cuadraba. Pero Yamila seguía desaparecida. Esa noche, Simón se sentó junto a la cama de su hija, tomándola de ambas manos y susurrándole los nombres de todos los familiares que nunca dejaron de esperar. Sacó la última foto de cumpleaños que había tomado, un pastel con los nombres de las 2 y 2 velas encendidas. Apoyó su frente contra la de Janice y le dijo: «Volviste. Eso era todo lo que quería». Janice no respondió. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno y por primera vez en 20 años se permitió preguntarse si Yamila todavía podría estar allá afuera. Janice Walker no contó su historia de una sola vez. Salió a pedazos, reconstruida a través de entrevistas, sesiones de terapia y susurros nocturnos entre madre e hija. No era una historia con principio, medio y fin. Era una tormenta. Había estado atrapada dentro de ella durante 2 décadas y ahora trataba de arrastrarse entre los escombros, descalza, intentando explicar el viento. Después de subir al coche aquella noche, Janice y Yamila no fueron llevadas lejos. Janice recordaba los giros, la señal de alto, el sonido de la grava bajo las ruedas.
La casa estaba fuera de Brookfield, en lo profundo del bosque, al final de un camino de tierra. Por fuera parecía normal, pero por dentro estaba vacía. La sala no tenía muebles, la cocina no tenía refrigerador y la puerta al sótano tenía candado por fuera. Ahí las mantenía encerradas. Había un solo colchón en el piso, un balde, una mesa pequeña con una lámpara antigua que zumbaba al encenderse. Granger casi no hablaba. Bajaba comida, latas de frijoles, galletas saladas, cajas de jugo. Nunca las dejaba salir al mismo tiempo. Las observaba desde lo alto de las escaleras, siempre con algo en la mano. Janice solía llorarse, hasta dormir. Jamila no. Ella hablaba, susurraba planes, contaba los días, trazaba rutas de escape con el dedo en la pared de cemento. Le decía a Janice que saldrían de ahí, que solo necesitaban esperar el momento adecuado. Una noche, el candado se trabó. Granger luchó para abrirlo. La puerta se quedó entreabierta por un segundo demasiado largo. Jamila corrió. Janice no pudo moverse. Tenía demasiado miedo. Escuchó pasos arriba, una lucha, un portazo, un grito y luego silencio. Cuando Granger volvió, estaba cubierto de barro y jadeando. No dijo ni una palabra. Solo miró a Janice como si ella fuera la culpable. A la mañana siguiente la trasladó. Le dijo que Jamila se había ido. Janice preguntó qué significaba eso. Él respondió, «No quieres saber». Nunca volvió a ver a su hermana. Durante los siguientes años, Janice fue movida como un secreto. A veces vivía en remolques con ventanas rotas. A veces en casas pequeñas que olían a moho. Una vez, en la parte trasera de una iglesia usada para reuniones. Él le daba nombres falsos. Le decía que no hablara a menos que alguien le hablara primero. Que si intentaba escapar, terminaría como Jamila. Ella obedecía. Dejó de hacer preguntas, dejó de decir su nombre real, y con el tiempo empezó a creerle. Quizá Jamila sí estaba muerta, quizá nadie la buscaba, quizá Granger tenía razón. No, estaba solo. Tuvo ayuda. No mucha, pero sí algunas personas que prefirieron no involucrarse. Una mujer en Alabama los dejó quedarse en un cuarto trasero. Un hombre en Tennessee le dio a Granger un trabajo reparando techos y nunca preguntó quién era la adolescente en el coche. Asumieron que era una prima, una hija o problema de alguien más. Nadie preguntó, nadie notó nada. Cuando Janice cumplió 17 años, Granger dejó de moverla. La dejó con una mujer llamada Charlene en Carolina del Sur. Charlene era amable pero distante. Le dijeron que Janice era una joven fugitiva. Le dio un cuarto, ropa, un nuevo documento de identidad. Janice empezó a llamarse Kayla. Trabajaba en una tienda de conveniencia, reponía estantes, barría pisos. No hablaba mucho. Tampoco sonreía. Vivió con Charlene casi 10 años. Y entonces Charlene enfermó. Cuando murió, Janice estuvo sola por primera vez en su vida adulta. No sabía qué hacer. No sabía cómo empezar de nuevo, pero sabía que no podía quedarse. Así que empacó una bolsa. Tomó la foto que había mantenido escondida todos esos años, doblada dentro de su Biblia, detrás de la página con el versículo favorito de su hermana, y se fue caminando hacia la autopista. No tenía un plan. Ni siquiera sabía a dónde iba, pero sus pies la llevaron hacia algo que creía haber perdido: libertad. La investigación, una vez reabierta, avanzó rápido. La detective West trabajó con el FBI y las jurisdicciones vecinas para rastrear los antiguos alias de Granger. Encontraron un rastro de documentos falsos, contratos de alquiler irregulares y registros de empleos fuera del sistema. El gran hallazgo fue una huella dactilar tomada del Ford Blanco, preservada en los archivos de evidencia, que coincidía con una solicitud reciente de contrato de construcción en Florida. Granger vivía bajo el nombre Harold Simmons en Panama City. Trabajaba
como guardia de seguridad privado. Tenía una casa pequeña, sin esposa conocida, sin hijos. Cuando golpearon su puerta, no corrió, no discutió, solo se quedó allí parado con una expresión vacía. Lo detuvieron. No dijo nada, pero la evidencia habló por él. En su casa encontraron una caja con objetos antiguos, recibos, llaves, un collar infantil con un dije de Planeta, un sobre con recortes del periódico local que cubrieron la desaparición de las niñas. ADN recuperado de la alfombra del vehículo, en su momento considerado no concluyente, fue analizado con nuevas técnicas y coincidía con Janice y Jamila. Granger fue acusado de secuestro, privación ilegal de libertad y obstrucción a la justicia. Los medios explotaron. Por primera vez en 20 años, los nombres de Janice y Jamila Walker aparecían en todas las pantallas. Pero no era un cierre, porque Jamila nunca regresó. El juicio fue programado para finales del verano. Las cámaras se agolparon en las escaleras del tribunal. Unidades móviles de noticias llegaron desde Atlanta, Columbia e incluso un equipo de Nueva York, todos transmitiendo actualizaciones sobre lo que ya se consideraba uno de los casos de secuestro infantil no resueltos más prolongados en la historia del Estado. Personas que antes habían ignorado los carteles ahora querían ser voluntarios. Reporteros que nunca cubrieron el caso original se paraban frente a murales que no sabían que existían, hablando con rostros solemnes frente a las cámaras. Decían que la ciudad estaba conmovida. Decían que la justicia estaba cerca, pero a Janice Walker eso no le importaba. Testificó a puerta cerrada. La sala fue sellada. No se permitieron cámaras ni bocetos, solo su voz, su madre junto a ella, y el hombre que les había arrebatado todo sentado en silencio al otro lado del cuarto. No lo miró, ni una sola vez. Contó la historia, lo que recordaba, lo que sobrevivió, lo que perdió. Habló despacio, no para causar dramatismo, sino porque sus palabras habían estado enterradas tanto tiempo que costaba sacarlas. Cuando dijo el nombre de Jamila, su voz se quebró, pero no se detuvo. Cuando terminó, se puso de pie, salió del tribunal y no miró atrás. El abogado de Granger intentó que se le hiciera una evaluación psiquiátrica. Alegó lagunas de memoria, confusión de identidad, pero el ADN, las huellas, la evidencia física y el testimonio de Janice fueron suficientes. Le negaron la fianza y fue retenido por múltiples cargos, con investigaciones adicionales en curso en otros estados. Aún así, no hubo cargos por homicidio. Sin un cuerpo, la fiscalía no podía presentar un caso por asesinato. Legalmente, Jamila seguía desaparecida, pero no para Janice, ni para Simone. Una madre siempre lo sabe. Un mes después del inicio del juicio, la ciudad de Brookfield aprobó la construcción de un jardín conmemorativo en el nuevo proyecto de 1.900 viviendas donde antes se encontraba Stanton Court. Estaría justo donde solía estar el patio de juegos, entre la cancha de baloncesto y el centro comunitario. El jardín incluiría flores nativas de Georgia, una banca para la reflexión y una escultura de dos niñas caminando de la mano. Pero Simone no esperó. En el 20º aniversario de la desaparición, ella y Janice regresaron al lugar donde se había encontrado el sedán blanco, más allá de una línea de árboles en un sendero ahora cubierto de maleza, aún marcado con cinta amarilla, colgando como listón olvidado. Se quedaron en silencio. Simone se arrodilló y colocó una sudadera con capucha color púrpura sobre el suelo del bosque. Había pertenecido a Jamila. Luchó por recuperarla del almacén de evidencias después del arresto de Granger. Aún olía a plástico, polvo y algo que no podía nombrar. Algo hueco. Janice sostenía una vela en una mano.
En la otra, una copia plastificada de la foto escolar tomada semanas antes de su desaparición. Había recortado los bordes. La sonrisa de Yamila se veía más joven, ahora congelada en el tiempo. Encendió la vela, la colocó junto a la sudadera y observó la llama titilar contra el viento. Luego susurró: «Tú no saliste, pero yo sí, y ahora te llevo conmigo». Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los pinos y las sombras se alargaban sobre la calle por donde solían caminar, Simón se sentó en el porche de su apartamento con una bandeja llena de velas. No invitó a nadie, no hizo volantes, solo ella, su hija y una mesa llena de luz. Yanis encendió cada vela por Yamila, por las niñas que nunca volvieron a casa, por las madres que aún esperaban. Cuando la última vela estuvo encendida, se sentó junto a su madre. No dijeron nada, no hacía falta, les habían robado 20 años. Pero esa noche, tranquila, cálida, suave como un recuerdo, recuperaron algo. Semanas después, apareció un mural en la esquina de la calle 9 con el bulevar MLK. Nadie se adjudicó la autoría, nadie lo pintó a plena luz del día, pero una mañana simplemente estaba allí. Mostraba a dos niñas con trenzas caminando a través de una puerta hecha de estrellas. Una miraba hacia atrás, la otra seguía caminando. En la parte inferior, en pequeñas letras blancas, se leía: «Todavía, gemelas, incluso ahora,